Ya estamos. Ahí está. Hola, hola. ¿Sí se escucha? Abrimos todos los 200 que estamos, los micrófonos, por favor, para saludarnos. ¿Sí nos escuchamos bien? Sí. Hola, se escucha bien. Se escucha Perfecto. bien. Todo súper bien. Qué bien, qué bien. Pues bienvenidos a todos. Buenos días. Hoy tuvimos aquí o tenemos todavía algunos problemillas técnicos no tengo algunas claves para anclarlo directamente a YouTube. Entonces, lo estamos grabando, vamos a editarlo y subirlo un poco más tarde, pero pues desafortunadamente no tenemos a los hermanos que están por YouTube, no van a poder estar en vivo con nosotros, pero pues bienvenidos a todos. Hoy tengo un invitado, mi hijo va a estar con nosotros, nos va a ayudar también. Bueno, no invitado porque pertenece también a Más Fe, pero hoy va a estar compartiendo con nosotros este tema. Pues vamos a... Buenos días a todos, amigos. Bueno verlos acá. Y entramos entonces en el tema. Hoy tenemos la cita bíblica de Filipenses 1. Vamos a estar repasando un poquito lo que hemos visto en clases anteriores, del verso 3 al verso 11. Yo quisiera leérselos en esta versión. Dice: siempre que me pongo a orar por vosotros, le doy gracias a mi Dios por vosotros, y siempre y en cada una de mis oraciones pido por vosotros con gozo, porque os habéis solidarizado conmigo en la extensión del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Qué bonita oración hace Pablo. Y bueno, todo este libro de Filipenses habla mucho, Pablo, del gozo. Y no solo el gozo, es fácil gozarlo cuando todo va bien, pero no era la situación de Pablo, y creo que él quiere enseñarnos con esta carta a que podamos gozarnos cualquiera que sea la circunstancia. Le sigo leyendo. Dice: y en esto tengo confianza, que el que comenzó en vosotros una buena obra la llevará a feliz término, para que estéis listos para el día de Jesucristo. Es justo que tenga este sentir acerca de vosotros, porque os llevo en mi corazón, porque todos participáis conmigo de la gracia, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Dios me es testigo de cuánto os anhelo a todos vosotros con la misma compasión de Jesucristo. Quería leerles el texto antes para que lo puedan ir meditando mientras proyectamos esta alabanza. Quisiera que pusieran también atención. Es una alabanza nueva. Si quieres compartirles, David, de este muchacho, este salmista. Bueno, pues vamos a escuchar ahorita al buen Alan Bruguera. Él trabaja con nosotros en varios proyectos musicales y él se dedica a hacer música de alabanza y música evangelística. Y él trabaja también con personas que tienen problemas de drogadicción, de alcoholismo, y la verdad es que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Ahorita esta canción se va a estrenar en un par de semanas y le pedimos permiso para estrenarla acá antes, y les mando muchos saludos. Él ahorita no puede entrar porque él pastorea una iglesia y anda predicando también, pero les manda muchos saludos.
Jesús, mi Salvador. Me alcanzó tu gracia, me limpió tu sangre. Yo te amo tanto, gracias por amarme. Me alcanzó tu gracia, me limpió tu sangre. Yo te amo tanto, gracias por amarme. Traigo olor fragante, adoración a tus pies. Traigo olor fragante, adoración a tus pies. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Él es Jesús, Señor y Dios. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Él es Jesús, mi Salvador. Me alcanzó tu gracia, me limpió tu sangre. Yo te amo tanto, gracias por amarme. Me alcanzó tu gracia, me limpió tu sangre. Yo te amo tanto, gracias por amarme. Traigo olor fragante, adoración a tus pies. 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 Listos. Pues qué hermoso dice Pablo, ¿no? Bueno, vemos en este pasaje cuando podemos recordar o podemos agradecer las cosas que nos están pasando y gozarnos, ¿no? Pero muchas veces, bueno, no sé, yo quiero que ustedes analicen y piensen acerca de ese gozo, ¿no? Que en medio de cualquier circunstancia podemos decir, bueno, Dios está conmigo, tenemos promesa de parte de Él y me gozo cualquiera que sea mi situación. Pero yo quisiera darles un poquito de contexto, no todo, quitarle un poco la miel al asunto, no todo es miel sobre hojuela, ¿no? Y Pablo estaba pasando situaciones difíciles, ¿no? Él estaba en ese momento, estaba encarcelado, estaba oprimido. Los estudiosos creen que ese tiempo en el que Pablo escribe esta carta era en el tiempo en que Nerón arrojaba a los cristianos al foso de los leones, ¿no? Y los quemaba y con eso alumbraba las plazas públicas y alumbraba sus eventos personales. Entonces era una situación muy difícil y es difícil gozar, ¿no? Yo creo que como humanos, lo sabemos, no es difícil gozarnos cuando estamos pasando ese tipo de tribulaciones, pero Pablo nos lleva a que aún en esas circunstancias podamos
alegrarnos, podamos gozarnos, podamos dar gracias a Dios por lo que estamos pasando, ¿no? Yo creo que también es importante señalar que Pablo, pues le toca convivir con algunas filosofías griegas que pues estaban formuladas por personas a las que siempre les iba bien, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Epicuro, que siempre decía, lo malo es fácil de superar, lo bueno es fácil de obtener, no hay que tenerle tanto miedo a Dios, no hay que tenerle tanto miedo a la muerte. Y la verdad es que Epicuro era un hombre que vivía muy bien, muy acomodado, había heredado mucho dinero y sus enseñanzas sobre todo iban referidas a las personas que tenían pues muchas oportunidades económicas. En cambio, como ahorita decía mi papá, Pablo estaba dirigiendo sus enseñanzas a gente que le estaba pasando mal, ¿no? Yo creo que eso es el verdadero poder del evangelio. No nada más estar hablando a una u otro grupo, ¿no? Yo creo que tampoco deberíamos caer en solamente si tu vida está muy mal, si tu familia está completamente descontrolada, si estás muy enfermo, es cuando debes aceptar a Jesús. Yo creo que el poder del evangelio es que la palabra de Pablo en este libro de Filipenses estaba tanto dirigida a los que estaban pasando un mal momento, como a los que estaban pasando un momento mucho más, pues, cómodo. Y creo que ahí es donde hay una diferencia entre el Evangelio de Jesús que predica Pablo y las demás filosofías de esa época. Y Pablo señala en sus cartas la muerte de Cristo para demostrar lo que Dios puede hacer, que Dios puede tomar un momento muy, muy oscuro en la historia y transformarlo para bien. Y eso es lo que a través del libro de Filipenses nos muestra Pablo, ¿no? O sea, cómo Dios puede tomar una situación tan adversa y llevarnos a una vida plena, aún en ese tipo de circunstancias, ¿no? ¿Sabe? El libro de Filipenses es un libro muy sencillo, o sea, yo creo que debemos de estudiarlo, debemos de leerlo tal cual, así como viene, como una carta de un amigo a otro, no sé, yo recuerdo, ahora es muy diferente con esta tecnología, pero yo recuerdo cuando, no sé, antes de que naciera este muchacho, cuando no existía ni Facebook, ni Twitter, ni hashtag, diría un cantante por ahí, y que nos enviábamos cartas y era bonito. No sé si alguno es contemporáneo mío por ahí y recibir las cartas era algo padre y yo creo que para los filipenses el recibir cartas de Pablo también era algo muy, muy hermoso y la forma en que él les escribe, dices, wow, no, yo quiero recibir las cartas así, yo doy gracias a Dios, dice esta versión, Reina Valera 60, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por todos vosotros. Qué bonita la forma en que se expresa Pablo, y hoy vamos a hablar de ese gozo, este, mm, que no podemos describir cómo Dios quiere que vivamos en gozo. Yo creo que otra cosa importante a señalar ahí, sobre todo en uno de los versículos, es que el gozo de Pablo no es irracional, ¿no? Eso es algo que yo pude ver en mi vida. Cuando yo iba a la universidad, llevaba muchas materias de filosofía y la verdad es que muchos profesores se burlaban, ¿no? Es que si tú fueras un tipo racional, verías que la Biblia está mintiendo, cosas así. Y cuando uno se pone a revisar la perspectiva histórica, la perspectiva filosófica de todo esto, encontramos cosas maravillosas. Por ejemplo, hay una parte donde en la versión que estábamos leyendo hace rato, dice, ahorita se los leo exactamente como viene esta versión. Hay una parte donde dice, y en esto tengo confianza, que el que comenzó en vosotros una buena obra la llevará a feliz término para que estéis listos para el día de Jesucristo. Hay otra versión que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Pablo sí tenía razones para pensar en que había que estar gozoso, ¿no? No nada más era, nos va súper mal, y la pasamos súper mal, pero tenemos una fe irracional ahí por ahí escondida en algo que ni siquiera tiene ningún sentido y nos gozamos, sino es de toda esta experiencia horrible que estás pasando, las cosas duras que ahorita vamos a profundizar un poco más que estaban pasando en el contexto sociohistórico
de los filipenses, ¿qué es lo que está dándote todo esto? ¿De qué manera te va a ayudar a ser perfeccionado, a ser transformado? ¿No? Me gusta mucho cómo decía esta versión. ¿De qué manera te va a ayudar a culminar tus metas? ¿No? ¿Cuáles son las metas que tiene Dios para tu vida? Porque a lo mejor tú quieres lograr ciertas cosas y qué es lo que Dios quiere para ti. Y yo creo que ahí es donde encontramos una buena razón para gozarnos, ¿no? Hay momentos en donde decimos, ahorita no hay nada bueno que agradecer a Dios, ahorita me está yendo muy mal, probablemente problemas económicos, problemas de salud. El otro día estaba leyendo una estadística muy triste. En América Latina, 7 de cada 10 personas que cayeron en bancarrota fue por motivos de salud, no poder pagar sus tratamientos médicos. Entonces, ¿cómo puedes hablarle tú a una persona que está pasando por eso? Y sin caer en estas pues filosofías baratas de tú alégrate, piensa positivo, cierra los ojos y va a suceder. Dios no nos ofrece ese tipo de soluciones. Dios lo que dice es, incluso en los peores momentos hay algo que te está ayudando a ser perfeccionado. ¿No? Incluso en esos momentos, Dios está llevando en ustedes una buena obra a feliz término para que estén listos para el día de Jesucristo, ¿no? Y ahí hay un motivo de gozo. Si nosotros podemos tener enfoque en ese gozo, cualquier cosa horrible que esté pasando nos va a ayudar a entender que Dios tiene un plan. Y eso es lo que le da sentido a la vida de Pablo. Así es. No, yo quisiera darles un testimonio breve. Tenemos una amiga que, híjole, creo que la está pasando muy mal. Hace unos meses, ella es católica y tiene en el centro un nicho que compró en una iglesia del centro. Y entonces ella tenía la ceniza de su hermana y me pidió que la lleváramos, que la acompañáramos, porque ya es una persona mayor. Y la acompañamos a tramitar todo para depositar la ceniza de su hermano. Y quedó de verse con una hermana también, ya un poco mayor. Y se vieron por allá, hicieron todos los trámites, le dieron fecha para depositar las cenizas, no sé, en 2 semanas siguientes, pero antes de las 2 semanas siguientes, la hermana enfermó de COVID y murió. Entonces ella, bueno, dolor sobre dolor, ¿no? Ya no pudieron depositar las cenizas, dice, pues ya me espero para depositar ambas. Y pasado un tiempo, en estos días, creo que ayer cumplía un año de muerta su hermana, y entonces unos días antes, el jueves, el viernes, le llaman que falleció otro familiar, un sobrino, y ella dice, es que no sé, ya no puedo con todo esto, dice, se está acabando mi familia, la acompañamos a, 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 al velorio, ¿no? Ese día en la noche, pero fuimos al hospital donde estaba el cuerpo y hacer todos los trámites, y habían varios familiares ahí, y y le dijimos, ¿por qué no vamos y descansamos un momento? Tenemos, mi cuñada vive muy cerca de donde estábamos, porque aquí no te van a dar informes y son las 9 de la noche y como a las 2 de la mañana va a irse resolviendo esta situación. Y ella aceptó. Mi concuño, ellos pastorean en Iztapalapa y pues vimos también una puerta de oportunidad que vamos a tocar un poquito, ese tipo de gozo que da de poder compartir el evangelio. Y nos fuimos para allá y estuvo pues un poco más calmada porque estaba deshecha nuestra amiga. Y pero como dice David, ¿cómo podemos hablarle del gozo del Señor en ese tipo de circunstancia? Muchas veces ni siquiera conocemos o ni siquiera conocen estas personas qué dice la Biblia aparte del gozo, referente al gozo, perdón. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como cristianos, compartirles de ese gozo que Dios quiere que tengamos? Que dice Pablo, regocíjate, ¿no? Y otra vez te digo, regocíjate. Y dice, bueno, ¿cómo podemos regocijarnos en medio de tanto dolor, de esa circunstancia tan adversa que están pasando, no, que estamos pasando muchas veces nosotros aún conociendo? Eso es lo que vamos a ir desglosando un poquito el día de hoy. Y yo quiero invitarlos, hoy vamos a mover, al cabo no está el pastor y ya si nos regaña, pues ya será el lunes. Vamos a mover un poco la dinámica, que puedan ir participando también acerca del gozo.
cómo Dios ha tratado con cada uno de ustedes en esta área específica de gozarlo, cualquiera que sea la situación, y que puedan poder alzar su manita y podamos seguir platicando, ¿no? Mientras desarrollamos el tema. Hay unos puntos, 4 señales yo puse sobre la vida cristiana que podemos ver en estos pocos versos del capítulo 1 de Filipenses. Uno de ellos es el gozo cristiano. Ajá. Encontramos ahí en el verso 4, el gozo de la oración cristiana. Precisamente hablábamos de eso. El gozo de presentar a los que amamos ante el trono de la misericordia de Dios. No sé si ustedes se gozan al poder orar por otra persona, al poder presentar las bienaventuranzas, las buenas nuevas de Dios a otra persona. A mí la verdad me da mucho gozo el poder orar por alguien en cualquier situación y poderle decir, mira, Dios es esto, Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para sus hijos y pues somos sus hijos, ¿no? Entonces, no sé si a alguno de ustedes le pase también eso, no sé si tengas algún comentario. Yo creo que pasa también, hablando de la vida cotidiana, hay un ejemplo que pone un sociólogo que se llama Kieran Egan, y él dice en uno de sus libros que la educación siempre tiene que estar acompañada de lo emocional, ¿no? Y a veces cuando tú te emocionas por algo, cuando algo te está gustando mucho en la vida, tú le quieres hablar a todos de eso, ¿no? No sé si les ha pasado. Yo tengo una banda favorita, un artista favorito que se llama Martín Buscaglia, y cada que hay oportunidad le digo, ¿has escuchado a Martín Buscaglia? Y como no es muy conocido, todos así como de, no toca ese valedor. Una vez le abrió un concierto a Paul McCartney en Uruguay y trato de que la gente escuche su música. Yo creo que eso es algo muy similar a lo que pasaba con Pablo y el Evangelio. Simplemente el hecho de pensar que el Evangelio estaba siendo propagado era algo que le llenaba de gozo. Cuando él se entera de que hay algunas personas que lo están haciendo con una motivación errónea y que están ganando un dinero deshonesto a través de la predicación y que están cobrando este tipo de cosas que después iba a perfeccionar en algunos aspectos la Iglesia Católica, ¿no? Las indulgencias y todo eso. Pablo dice, bueno, lo bueno de todo eso es que se está propagando el Evangelio de Jesús, ¿no? Algunos lo hacen con una buena intención, otros lo hacen con una intención horrible, pero se está propagando el Evangelio. Y en varias de sus cartas, en el libro de Romanos, en el libro de Corintios, pues él hace referencia a este gozo del que ahorita hablaba mi papá, de, pues qué chido que se está hablando de Jesús, porque es importante que la demás gente lo sepa. Yo creo que no debiéramos, en mi opinión, tomar una actitud a la ligera acerca de esto de, pues es que cada que yo digo algo, voy a decir algo de Jesús, como si fuera un juego, como si fuera una especie como de meta numérica o cuantitativa. Hay personas a las que, como ahorita relataba mi papá con la historia de su amiga, pues hay momentos muy específicos donde Dios nos abre puertas para poder hablar de Él, ¿no? Hay momentos muy especiales en la vida de los demás, donde a veces ni siquiera es un mal momento, ¿no? A mí me han contado personas que estuvieron trabajando, por ejemplo, con Luis Miguel, el músico, que había momentos en su vida donde él estaba bien y él se daba cuenta de que estaba ganando muchos premios, muchísimo dinero. En una ocasión ganó un disco de platino en 4 semanas de haber lanzado un disco, estaba toda su vida muy bien y aún así él no se sentía satisfecho, ¿no? Entonces, el Evangelio es para la gente que tiene necesidades de todo tipo y para todos los momentos de la vida, Dios a veces abre puertas para poder hablar de Él. Y a mí, por ejemplo, yo me dedico en las mañanas a dar 2 o 3 materias en una prepa y veo que mis alumnos de la prepa a veces tienen esta curiosidad por qué va a decir el profe de filosofía acerca de Dios, ¿no? Los profes de filosofía muchas veces ofenden a los creyentes, ¿no? O se burlan de los que tienen una fe. Entonces, yo creo que nuestro trabajo como creyentes es también cuestionar, es hacerles preguntas. ¿Tú por qué crees que es ridículo pensar en el Evangelio, pensar en Dios? ¿Por qué te burlas de la gente que tiene una fe? Y que ellos mismos vayan descubriendo cuáles son las barreras que hay
entre Dios y sus vidas. Creo que eso es súper importante. Sí, entonces, el gozo de que se predique el Evangelio debe de darnos ese gozo de predicar y de que se predique. A veces decimos, bueno, si yo lo predico está bien, pero si otro lo predica como que ataco, ¿no? Y no debería de ser así. Ese es lo que dice, no es el que nos tocó, pero aquí viene, entonces lo voy a tomar tantito, el verso 18, igual en la capítulo 1 de Filipenses, lo leo en Reina Valera, 60, dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más, dice Pablo. Ajá. Lo importante, dice Pablo, es que se predique a Jesucristo, es que se predique el Evangelio, y eso es un motivo de gozo también. Existe también el gozo de la fe. Ajá. Si el Evangelio no nos hace felices, nada nos va a hacer felices. Ajá, si estamos viendo todas las cosas buenas que a través del Evangelio obtenemos, y si aún eso no nos hace felices, mis hermanos, nada nos va a hacer felices. El salmista decía, los que fijaron la mirada en él se pusieron radiantes, Salmos 34:5, cuando subía, se acuerda que Moisés subía al monte a orar y su rostro venía resplandeciente. Así debemos de estar, ese mismo gozo debe de haber en nuestra cara, en nuestro pecho, en nuestro corazón, al predicar el Evangelio. Ese mismo gozo debe de movernos. No sé si alguno de ustedes también quisiera complementar o quisiera decir algo, si no, pues nos seguimos nosotros y ya al final, como ustedes gusten. Otro gozo, existe el gozo de sufrir por Cristo. En la hora de su martirio en la hoguera, Policarpo oraba y decía, te doy gracias, Padre, porque me has considerado digno de esta hora. Ajá. Aún en esa circunstancia, él daba gracias y él se excusaba y decía, gracias porque fui parte de esto, ¿no? Yo ya estoy de salida, pero fui parte de esa oportunidad también de poder compartir. El sufrir por Cristo es un privilegio y eso debe llenarnos de gozo. Gracias a Dios no vivimos en una tierra, en un lugar donde somos perseguidos. No somos perseguidos, podemos compartir con libertad el Evangelio. En el occidente donde nosotros vivimos hay lugares donde no. Yo recuerdo que en una ocasión los pastores de la iglesia donde nos congregábamos hace, no sé, unos 20 y tantos años, fueron a Cuba y no era permitido practicar con libertad el Evangelio. Había que hacerlo de forma clandestina, ¿no? Pero Dios hizo cosas muy grandes. Ellos fueron de visita y les permitieron llevar Biblias, cosa que no había. Ajá, entonces, ellos dijeron a la congregación, ¿saben qué? Si ustedes van a mandar un regalo a un hermano en Cuba, manden Biblias. Y todos mandamos muchas Biblias y ellos no llevaban ni ropa casi para cambiarse. Y llevaban sus petacas llenas de Biblia. Y cuando pasaron con su petaca, cada quien tenía asignado una petaca y abrieron las petacas y eran puras Biblias. Dice, no, pues me dijeron que yo podía traer una petaca, no me dijeron qué tenía específicamente que traer en la petaca. Y llevaron Biblias para regalar. Entonces, ese debe ser un motivo también de gozo. Yo veía las fotos, nos las proyectaron en la congregación y nos gozábamos juntamente con ellos de que podíamos aportar un poquito de lo que nosotros tenemos con libertad aquí. Y agradecemos a Dios el poder vivir en México y poder disfrutar de las cosas de Dios con libertad y poder hablar de las bendiciones de Dios y de estas cosas, de las enseñanzas de la Biblia a través de Pablo en este caso, con toda libertad, sin tener ningún riesgo, ¿no? De que se nos vaya a prohibir, a encarcelar o a cosas peores por compartirlo. Eso nos llena también de gozo. También habla Pablo de gozo de recibir noticias de nuestros seres queridos. Y yo creo que eso es algo que en general una buena parte de la iglesia ha ido perdiendo, ¿no? Porque
algo que platicábamos la otra vez mi papá y yo es que algunas iglesias comienzan a hacer como cierto tipo de marketing para diferenciarse de sus competidores y decir cosas como nosotros somos la iglesia de la gracia o la iglesia de la fe o la iglesia de la prosperidad y empiezan a decir nosotros sí sabemos hacer las cosas, ¿no? Nosotros sí sabemos cómo se debe vivir el evangelio. Y si ustedes revisan el capítulo 1 y 2 de Filipenses, Pablo era todo lo contrario. O sea, la verdad es que Pablo decía, la gente que está, cuando escribe a Timoteo o cuando escribe a los Corintios, la gente que está predicando el Evangelio y trabajando con nosotros es gente que me llena de gozo saber que le está yendo bien, ¿no? Y yo no sé si ustedes tienen algún amigo o algún conocido que cuando le pasa algo muy bueno, se alegran igual que si les estuviera pasando a ustedes, ¿no? Y eso es lo que Dios busca para nuestras vidas, una fuente de gozo, es decir, bueno, a ese compa le está yendo muy bien, logró algo que estaba deseando desde hace mucho y eso llena de gozo mi corazón. Este, la vida está llena de muchas separaciones, de muchas ausencias, de aislamiento, ¿no? Ahora con la pandemia lo hemos visto, ¿no? ¿Cuánto tiempo dejamos de ver a seres queridos? Yo hay gente que considero muy cercana que no he visto desde la pandemia, 2 o 3 años, y creo que el poder comunicarnos con ellos por vía remota o como ahorita estamos haciendo, poder estudiar juntos por esta vía, nos permite también alegrarnos de lo que le están pasando a otras personas, ¿no? Yo estoy en el grupo de WhatsApp, no soy muy activo a veces porque siempre ando con cosas de chamba, pero cuando yo leo que a alguno de ustedes le pasa algo bueno, yo doy gracias a Dios porque es importante para mí ver que la gente tiene ese tipo de alegrías y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Existe también el gozo de la hospitalidad cristiana. Existen hogares, en el capítulo 2, verso 29, puede encontrar algo de esto para que anótelo por ahí, 2:29, para que luego lo lea con calma. Y hay hogares que tienen las puertas cerradas y hay hogares que tienen las puertas abiertas. Ajá, puertas cerradas, no sé, por el egoísmo y puertas abiertas que da la bienvenida en amor por Cristo. Y yo conozco de estos amigos, de estos familiares, y precisamente me atreví como les contaba de nuestra amiga, a que pudiéramos ir, porque sé que su casa es una casa de puertas abiertas para dar una palabra de ánimo. Y digo, ya eran tal vez casi las 10 de la noche y ¿qué tal si me dice que ya están durmiendo, no? Tienen 3 chicos maravillosos ellos. Pero no, le llamamos, ¿sabes qué? Pasa esta situación, estoy muy cerca de tu casa, como a 15 minutos en auto, podemos ir para allá para que esta amiga pueda descansar un momento y podamos compartirle del Evangelio. Sí, nos estuvieron esperando, estuvieron platicando mucho con ella, nos dieron de cenar muy, muy rico y no íbamos solo por la cena, no crean ustedes eso, pero cenamos con ellos y al final oramos juntos por nuestra amiga y creo que eso le dio ánimo también. Ayer la veíamos, ayer que era la misa programada, que tenía también, la llevamos a su reunión, a su misa, y la veíamos muy diferente, incluso llegaron los otros familiares que vimos y conocimos en ese tiempo en el velorio, y, y su actitud era distinta. Cuando ella nos llamó, no podía hablar, estaba en shock, estaba mal, sin una esperanza realmente. Pero yo creo que dice la escritura que su palabra no vuelve vacía. Yo creo que también ese tiempo de oración que pudimos hacer con ellos y que nuestros amigos guiaron en esa oración, Dios hizo algo también y esa palabra queda sembrada y yo creo que va a dar un fruto y podremos testificar más adelante, que realmente lo creo, de las cosas grandes que Dios hizo en su vida y tal vez ella pueda testificar de todo eso con el tiempo, quizás, posiblemente, no sé. Ajá, pero ese gozo de hospedar, no sé si a ustedes también les pase de que podamos ser hospedadores. La Biblia nos manda eso, a que podamos hospedar, que podamos abrir nuestro hogar para que conozcan del Evangelio y para que se vea una diferencia y que la gente pueda decir, yo quiero eso, ¿no? Eso que solo el Evangelio da, que siembra Dios en nuestros corazones para poder ser hospedadores. Muy bien. Pues
Vamos a pasar al último punto de esta parte del gozo, que es el gozo de estar en Cristo. Y ese gozo que se siente tener una esperanza, tener fe, ¿no? Hay un estudio de la Universidad de Michigan, me parece que es, en donde se pusieron a investigar a personas que tienen una etapa terminal de alguna enfermedad y las personas que tenían una fe y que estaban firmes en esa fe a pesar de sus circunstancias, lograban mejores resultados estadísticos, ¿no? Y algunos neurocientíficos decían, es que producen más endorfinas y tienen más producción de ciertas sustancias cerebrales, pero uno de ellos decía también que se debía a que solían tener menos preocupaciones en la vida, ¿no? O sea, y yo creo que ese es el verdadero evangelio, el que nos permite contemplar, sí, el que nos permite contemplar la paz como una parte de nuestra vida a pesar de todo, ¿no? Todos tenemos presiones, la verdad es que vivimos tiempos difíciles en lo económico, ¿no? Las predicciones sobre lo que va a pasar en materia de economía global pues no son alentadoras, pero yo creo que si todos nosotros estamos conscientes de que Dios ha tenido cuidado de nosotros, incluso en estos momentos de dificultades económicas globales, pues podemos estar conscientes de que Dios seguirá teniendo cuidado. Y eso es algo que nos puede llenar de paz. Ok, estamos viendo dentro de las señales que nos marca esta escritura, una de ellas será el gozo cristiano. No sé si alguno de ustedes, mis hermanos, tenga alguna opinión, antes de seguir al punto 2, alguna opinión sobre el gozo. ¿Qué nos pueden ustedes complementar? ¿Qué nos pueden decir? ¿O qué nos pueden testificar acerca de ese gozo? No sé si alguno. ¿No? Ok. Bueno, ok, acá él le puedes dar acceso a Mara, por favor. Claro. Sí, Te escuchamos. te escuchamos, Mara. Hola, hola. Pues yo creo que el gozo es algo que siempre, o sea, la gente busca y lo buscas en cosas muy triviales, ¿no? O sea, pues como decían, en tener más dinero, en tener un mejor trabajo, a veces dices, bueno, si pago estas deudas y luego me mudo acá o tengo tal carrera y ya te sientes como realizado. Pero realmente, pues creo que el gozo es cuando estás consciente de que todo lo que pasa en tu vida es para bien. O sea, a veces no pasan las cosas que tú quieres y a veces no se cumplen pues los caprichos que quieres y en el momento dices, Dios, ¿por qué? Dios no me quiere o Dios es malo porque no está permitiendo lo que yo quiero. Pero conforme pasa el tiempo te das cuenta que en realidad pues Él lo hizo por una razón, ¿no? Y te muestra que pues lo que tú querías no era lo que estaba en sus planes y no era lo correcto para ti. Y a veces hasta te sientes, bueno, a mí me ha pasado que yo decía como de, Dios, es que ¿por qué no permitiste esto? Si esto era bueno para mí. Y pasando el tiempo, Dios me demostró que pues eso no era bueno para mí y lo que sí era bueno para mí, que Él quería, me costó trabajo, pero cuando lo alcancé yo decía, wow, se siente, o sea, me sentía feliz, pero era una felicidad que no sabía cómo explicar. Entonces, pues yo creo que también el gozo es cuando estamos en tribulación o estamos viviendo como épocas fuertes, pero estás confiado y sabes que después de la tormenta viene la calma y que pues Dios tiene algo para ti. Y muchas personas hasta dicen, y les da coraje porque yo lo he visto, que dicen, ¿por qué estás tan feliz y te están pasando cosas malas? ¿Por qué? A ver, ¿por qué hasta me han dicho, ¿por qué no maldices a tu Dios que tanto te dices que te ama y ve por lo que está dejando que pases? Y de repente esa misma gente después se asombra porque ven que a pesar de lo malo que te pasó, ven que tú entras o sea, que estás en un estado de calma, de tranquilidad, de paciencia y luego ven que te va muy bien después de eso y que maduraste y se me han acercado, sí, a mí se me ha pasado que se me han acercado y me han dicho como de, wow, oye, ¿cómo le hiciste? Y yo, pues es el Dios que tanto negabas y que tanto decías que cómo era posible que yo confiara en Él. Así es. Sí, cosas maravillosas pasan, Marita, cuando ponemos nuestra confianza en Él. Y como dices, a veces
lo dice la misma Biblia, ¿no? Que el hombre traza su línea y sus planes, pero finalmente Dios es quien decide, ¿no? Él sabe qué es lo mejor. Y es difícil, como tú bien comentas, dejarle todo el plan en manos de Dios, pero creo que es lo mejor, ¿no? Al final vemos esos resultados, y Dios siempre tiene el mejor plan para nosotros. Pues vamos a escuchar a Hugo también, que quiere decirnos algo. Sí, adelante, Hugo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola. Bueno, para mí el tema del gozo tiene que ver, estaba pensando, por ejemplo, que para mí ver a mi nieto me llena de alegría. Mi corazón se alegra cuando veo a mi nieto, por ejemplo. Sin embargo, para mí la alegría es diferente al gozo. Para mí el gozo tiene que ver con la gracia, o sea, el saber que Dios está obrando dentro de mí me llena de gozo. Aun cuando esté en una tribulación, eso me da tranquilidad, me da serenidad, me da muchas cosas que las alegrías, como son el ejemplo que ponía yo de mi nieto, que es alguien a quien quiero muchísimo, pero que no se compara, al final de cuentas, lo que es el gozo con alegría. Y para mí el gozo tiene que ver con la gracia de Dios y con el ser constantes o seguir la palabra de Dios, y también te habla de un poco del conocimiento, ese gozo de poder estar participando aquí con ustedes, por ejemplo, escuchando las opiniones ahorita de Mara, etcétera, escuchar la predicación que están ustedes haciendo, pero al final del día es parte de estar en la gracia, en ser seguidor de Cristo Jesús. Para mí Así es. Y yo creo que también algo que habría que agregar, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención en la opinión de Mara y en la de ahorita de Hugo, es que cuando ustedes ven estas tablitas donde ponen las ideas bíblicas en el terreno de la filosofía contemporánea, a Pablo siempre lo ponen como si fuera un estoico. Y yo creo que muchas veces, y me quedo con dos cosas que ahorita mencionaban, la gente está muy impresionada por aquellos que siguen las enseñanzas de Pablo y se vuelven estoicos. Lo que quiero decir es, los filósofos estoicos decían, no me voy a fijar tanto en las circunstancias y no me voy a fijar en esas pequeñas cosas que nos vendieron como la verdadera felicidad, ¿no? Porque esas pequeñas cosas, como bien señala Hugo, más bien son alegrías pasajeras, ¿no? El comerte un helado de tu sabor favorito en compañía de una persona con la que disfrutas, escuchar tu canción que más te gusta, ver una película, son alegrías pasajeras. Esa alegría que estás viviendo, pues se experimenta y después se va. En cambio, Pablo y la escuela de los estoicos enseñaban que hay cosas que se quedan permanentemente como algo que llena el corazón, ¿no? Ellos pensaban que siempre que tú encontrabas una solución a un problema de alguien más, que tú estabas dispuesto a aportar a la vida de alguien más, que como bien señalaba ahorita Mara, tú causas una impresión en la vida de alguien más donde ellos se preguntan por qué puedes estar tan feliz si te está pasando esto o qué fue lo que tú recibiste para que continúes estando con ese gozo. O como bien señalaba Hugo, cuando tú construyes una comunidad con la cual compartir, con la cual te alegras cuando estás viviendo algo que es importante para otra persona o con la cual te entristeces y te dueles también cuando alguien está viviendo algo malo. Entonces, esa construcción de la comunidad es algo que fortalece el espíritu, decía Pablo, ¿no? Es una fortaleza espiritual. Y Pablo, igual que los estoicos, cree que somos tripartitas, ¿no? Que tenemos cuerpo, espíritu y alma. Y cree que lo que tenemos que concentrarnos a la hora de buscar el gozo es qué es lo que realmente nos va a llenar espiritualmente, hacia dónde vamos a crecer cuando nosotros logremos construir esa comunidad y logramos participar de ella. Creo que eso es importante y no nada más es la comunidad de la iglesia, ¿no? La comunidad de tu trabajo. Yo, por ejemplo, tengo un compañero en la chamba que es muy joven y que había tenido muchos problemas económicos porque él, pues vive solo con su mamá y me contaba que recientemente ya pudo rentar un departamento, que se independizó y que incluso su mamá cuando ha tenido problemas económicos, él ha podido apoyarla en unos aspectos. Y cuando nos contaba, de verdad yo veía la cara de los que trabajamos juntos y era así como si les estuviera pasando a ellos, ¿no? Todos se alegraron con una intensidad pues muy, muy especial porque sabíamos que él tuvo que pasar cosas horribles y que ahora ya tiene una situación en donde él puede estar un poco más tranquilo, ¿no? Y podíamos verlo a él incluso ya más repuesto.
Entonces eso es lo que Dios espera para nosotros, no nada más alegrarnos por nuestras propias fortalezas, sino también alegrarnos cuando a alguien más le sucede algo, porque eso tiene que ver también con el gozo. Alguien nos está mandando algo acá en el chat. Es Javier. Saludos, Javier. ¿Quieres leerlo, papá, o lo leo yo? Dice, hola a todos, no puedo hablar donde estoy, pero estoy escuchando. El gozo también es un recordatorio de la verdad. Dios nos da todo para estar gozoso y tratar de soltar el control. A ver, ya se movió aquí. El control. Y dejárselo a Él ayuda a que el gozo venga. Cuando no estemos bien, pero recordamos las verdades en nuestras vidas, como la salvación, la bendición que tenemos día a día, y alejar las mentiras o situaciones pasajeras. Hay verdades absolutas y estas deben de ser nuestros cimientos y motivos que Dios nos da para estar gozosos. Así es. Sí, muy, muy cierto. Pues vamos a continuar. Otra de las señales que podemos ver en estos versos es el sacrificio cristiano. Fíjate lo que dice el versículo 6. Pablo dice que tiene confianza en que Dios, que ha empezado una buena obra en los filipenses, la llevará a feliz término para que estén preparados para el día de Jesucristo. ¿Y por qué hablamos de ese sacrificio? Hay aquí todo un cuadro en griego que no es posible traducir, dicen los que han estudiado esta situación. Ajá, el detalle está en que las palabras que usa Pablo para empezar, cuando dice que Dios ha empezado la buena obra, para empezar es enargestai, el verbo que usa para empezar, y para completar, cuando dice que para llevarlo a feliz término, es la palabra epitelein en griego, y son términos técnicos que se usaban para el sacrificio, para iniciar y concluir un sacrificio, todo el ritual del sacrificio, de la purificación, del lavado, de la ofrenda, todo eso. Y Pablo utiliza esa figura. Él dice que él tiene confianza en que Dios, en pocas palabras, lo que empieza lo va a terminar. Pero dice, no, es como que nos está diciendo, no es algo fácil. Vemos ahí esa señal de sacrificio cristiano, como platicábamos también ahorita en sus comentarios, no es algo así, pues yo creo, y todo es pan sobre hojuelas, ¿no? Y no, sí lleva sufrimiento, al final sabemos que hay recompensa, pero sí cuesta trabajo, ¿no? Entonces no es algo, yo no podría decirle, bueno, es que la vida cristiana es algo muy, muy padre, no solo tienes que leer la Biblia y ya con eso Dios va a ir abriendo camino. Entonces, Pablo dice, Dios se va a encargar, pero en ese caminar, en ese moldeo, también cuesta, ¿no? Y también hay situaciones, habla la Biblia que todo se purifica con fuego, ¿no? Al hablar del oro, y ese fuego, pues son los problemas que cotidianamente vivimos y vivemos. Pablo dice, déjale el control al Señor, ¿no? Él inicia y Él concluye, Él no deja a medias las cosas, pero también en nuestro caminar tenemos que estar conscientes de que hay un sacrificio que tenemos que hacer, el cual valdrá la pena al final de los tiempos. Muy bien. También habla de la capacidad que Dios nos va proveyendo a través de su gracia para poder solidarizarnos unos con otros. Y me gusta mucho algo que tiene mi papá aquí en sus notas, y es que todos nosotros tenemos una deuda común, ¿no? Hay gente que es agradecida o gente que simplemente olvida a los demás que lo han apoyado, y Pablo nos invita a que estemos conscientes de que le debemos a la misma persona y de que le debemos pues todo lo que tenemos, ¿no? Creo que las últimas generaciones nos hemos enfermado un poco de individualismo, que nos han educado más centrados en la individualidad que en la colectividad, y que se nos puede olvidar que para que nosotros logremos las metas que estamos logrando, hubo una gran cantidad de personas que tuvieron que esforzarse, ¿no? Que saludaron con sombrero ajeno. En cambio, hay personas que siempre lo tienen presente. El otro día estaba hablando con un músico con el que me tocó trabajar, que él pues ha ganado 4 Grammys, y él viene de Argentina, salió de Argentina por problemas económicos,
y se vino a vivir acá y acá pudo pues triunfar. Y él me contaba acerca de su papá y él me decía, mi papá siempre estaba viendo que nosotros estuviéramos bien, aunque él tenía un salario muy bajo y pues tenía muchas presiones económicas. Y mi papá nos veía a los ojos y nos decía, la vas a armar, hazlo bien, hazlo mejor de lo que lo hacen los demás, esfuérzate más y van a venir resultados. Y entonces él dice que en el momento en el que él empezó a tener cierto éxito, pues él empezó a pensar en función de cómo había recibido tantas oportunidades por medio de su familia y cómo sus padres habían hecho lo posible porque él saliera adelante. Y él dice que sus hermanos tenían la misma sensación, ¿no? Que se dedican a otras cosas, pero que tenían esa misma idea. Y yo creo que eso es lo que Dios busca para nosotros, que estemos conscientes que tenemos una deuda, que esta idea de comenzar y terminar la carrera no se trata de nosotros o de lo que nosotros deseamos, como hace rato decía Mara, sino de lo que Dios tiene como plan para nosotros. Y a veces eso es muy difícil de distinguir, ¿no? Nosotros a veces creemos tener claro lo que Dios quiere, y me acuerdo mucho de este tercer capítulo de Proverbios, Proverbios 3, cuando Salomón dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Salomón está consciente de que nosotros ya tenemos trazado algo, pero si le damos chance, como dice Javier ahorita en el texto que leímos de Javier, si le damos chance de que él se haga cargo de las cosas, si dejamos de tratar de estar nosotros a cargo y dejamos que él esté a cargo, yo creo que esa es la única forma de experimentar el gozo, porque ya no tenemos esa presión de que todo está sobre nosotros. Muchas veces en las situaciones más difíciles de mi vida le he dicho a Dios, hazte cargo tú porque yo no tengo la fuerza para hacer esto, ¿no? Recuerdo mucho cuando yo tengo una hija que va a cumplir 4 años y a ella la tuvieron que operar de una condición en la que nació, que se llama pie equinovaro, y la operaron cuando tenía 4 meses, ¿no? Entonces tú como papá te dices, de verdad, qué difícil es pensar que ella a los 4 meses de nacida tiene que pasar por una cirugía. Nos dieron un buen de hojas así para firmar, hoja tras hoja, con muchísimas cuestiones que había que leer y releer. Y en uno de los apartados, me acuerdo, creo que era el apartado 16, decía que pues si ellos tenían una situación o evento en la cual la niña tuviera un ataque anafiláctico o un choque anafiláctico, ellos no se iban a ser responsables porque son cosas que pueden pasar en una cirugía a un recién nacido. Entonces, por un lado, pues si yo firmo eso, ellos no se van a hacer responsables, pero por otro lado, si no firmo, pues no se va a poder llevar a cabo una cirugía que era importante para ella. Y yo recuerdo que a la hora de firmar, mi esposa y yo dijimos, vamos a dejarlo en tus manos, Dios. O sea, esto no lo vamos a poder resolver nosotros. No podemos entrar a la sala con el cirujano, no sabemos nada sobre cómo tiene que llevarse a cabo la cirugía, estamos confiando en este médico porque creemos que tú lo pusiste en nuestro camino, pues hazlo tú, por favor, resuélvelo tú y que se haga tu voluntad, ¿no? Y son esos momentos donde uno puede adorar a Dios sin entender por qué lo está haciendo, ¿no? Como hace rato platicábamos. Y yo creo que eso es a lo que Dios se refiere con el sacrificio, ¿no? El entender que hay planes que nos contemplan a nosotros, pero como una muy pequeña parte y que verdaderamente Dios ve todo esto como una colectividad en la cual nos ha creado para que nosotros le demos la gloria a Él. Y el último punto, mis hermanos, bueno, mencionamos 4 señales que pudimos ver, descifrar en estos mensajes, en estos versículos, es la carrera y la meta del cristiano. Lo que Pablo pedía en oración para los suyos era que su amor creciera día con día. Les leo el verso 9 y verso 10. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esa carrera, esa meta, tenemos que tener como meta, pues tenemos que tenerlo a Él. Ajá. Y Dios quiere que corramos esa carrera y que veamos bien la meta, hacia dónde vamos, ¿no? Como aquel guerrero que forjaba la saeta, recuerdo ese pasaje, y preparaba la saeta para que dieran el blanco, ¿no? Dice que así son los hijos, como esas saetas preparadas. Entonces, Dios nos capacita poco a poco, día a día, y eso también nos llena de gran gozo, esa capacitación que nos va dando el Señor
en la vida cotidiana para llegar, para terminar con éxito, ¿no? La carrera que nos ha encomendado. Bueno, y yo creo que para este último punto también, para redondearlo un poquito, me gustaría mucho hablar de la historia precisamente de Zenón, de Sitio, el filósofo estoico que tiene que ver con las ideas de Pablo y que yo creo que se retroalimentan unas ideas con otras. Y Zenón era un hombre que era muy, muy rico, tenía mucho dinero y un día lo pierde todo a causa de un mal negocio y se tiene que ir a vivir a otra ciudad a volver a empezar. Y ahí se pregunta cuál es el verdadero motivo para que yo siga vivo. Y yo creo que Pablo de alguna manera tiene mucho paralelismo con la vida de Zenón, porque Pablo pierde todo su estatus intelectual, ¿no? Si ustedes leen sus cartas, Pablo era un hombre muy culto, como ya hemos platicado, era un tipo que tenía mucha preparación y está dispuesto a despojarse de todo con tal de poder vivir el Evangelio. Y yo creo que un poco ese sacrificio es el que se tiene que hacer durante la carrera, ¿no? Esta metáfora que usa Pablo varias veces de la carrera, de ser un atleta, ¿no? Espiritual para poder llegar a la meta que Dios tiene para nosotros e irnos despojando de esas situaciones. Me acuerdo también mucho en este aspecto de sacrificio del que hablábamos ahorita, de lo que dice un autor que se llama Bill Hybels, que es un pastor del sur de Estados Unidos, y él dice que muchas veces nosotros vivimos con la falacia de un poco más, es decir, pensar, si yo ganara un poco más de dinero, si yo tuviera un poco más de oportunidades o si mi familia fuera un poco más comprensiva, si yo tuviera un poco más de tiempo libre, si tuviera un poco más de relaciones de calidad con mis amigos, entonces yo viviría mejor. Pero la gente a lo largo de su vida a veces logra ganar un poco más, su casa es un poco más grande, todo va mejorando y la gente no encuentra las soluciones que ellos esperaban. Entonces creo que este versículo está contemplando toda esta cuestión. Nosotros tenemos que aprender, y yo creo que eso es lo más difícil para los que llevamos tiempo en esta vida de creyentes, a poder sincronizar nuestros anhelos con los anhelos de Dios, ¿no? Para nosotros sería muy fácil hacer las cosas a nuestra manera y seguir pensando, Dios, eres un mago y tú me bendices y todo sale bien y todo sale rápido, pero Dios no es así, ¿no? Y en el libro de Filipenses nos deja muy en claro que a veces nosotros vamos a tener que abandonar ciertos aspectos para poder llegar a la voluntad de Dios. Y yo creo que sincronizarnos tiene mucho que ver, como decían hace rato ustedes, con este proceso de gozo donde entregamos nuestros deseos y nuestras causas para poder llegar a la voluntad de Dios. Así es. Por último, Pablo establece el objetivo del cristiano, que es vivir de tal manera que se den a Dios la gloria y la alabanza. El cristiano no se propone obtener honores por su bondad para sí mismo, sino para Dios. El cristiano sabe y atestigua de que es como es, no por su propio esfuerzo, sin ayuda de nadie, sino solamente por la gracia, como decía Hugo, por la gracia de Dios. Debemos de estar conscientes de que todo es por Él. Ajá. Y si bien gracia, como ese favor inmerecido, tal vez como esa fuerza que nos capacita para llegar a esa meta, ¿no? Que finalmente es Cristo Jesús. Entonces, no sé si con eso terminamos, si haya también algún comentario final, alguno de ustedes quiera agregar algo, mis hermanos. ¿No? David. Bueno, yo nada más para concluir, pues me gustaría una vez más saludarlos, agradecer mucho a mi papá por la invitación y pues cualquier cosa, ahí estoy en el WhatsApp. La verdad es que ha sido mucha bendición para mí estudiar este tema, poder platicarlo con ustedes y sobre todo poder estar consciente que a veces lo que Dios quiere para nosotros es mucho más profundo y mucho más amplio de lo que nosotros podríamos planear para nuestras propias vidas. Así es. Bueno, pues fue un gusto muy grande estar con todos ustedes. Qué lástima que no pudimos hacer esa transmisión en vivo, pero pues vamos a subir, vamos a editar
No sé si nuestra hermana Patti abrió su camarita y quisiera también. Bueno, pues solo despedirnos, pues un fuerte abrazo a todos y nos dio gusto, Hugo, muchas gracias. Javier, todos, bendiciones para todos y estamos por ahí atentos en el grupito de WhatsApp para lo que se nos vaya dando. Mara, también Gracias y salud. buen día. Saludos a todos, bendiciones. Que estén muy bien, nos vemos. Bye.